Bienvenidos a Cinema Canal, este espacio dedicado al séptimo arte. Hoy vamos a conversar con Marcelo Sandoval. Él es presidente de DocPI, una asociación muy importante en el sector audiovisual paraguayo, y nos va a estar comentando acerca de lo que es DocPI, lo que desarrolla y también las actividades que se vienen, que son muy interesantes, que tienen que ver con el género documental, un género cinematográfico que ayuda a explorar realidades, tanto sociales como culturales, y que tiene también en Paraguay ya una filmografía bastante interesante gracias a nuestros directores locales. También varios directores extranjeros vinieron a hacer documentales en Paraguay y han sumado sus esfuerzos para dar vitalidad a este género en nuestro país. Marcelo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y para hablar acerca de este y otros temas. ¿Cómo te va? Hola Eduardo, qué gusto hablar contigo y muchas gracias a vos por invitarme a participar en este programa que me parece tan interesante porque nos permite acercarnos, conocer y reflexionar también sobre el cine y en especial sobre nuestro cine. Gracias Marcelo. Ya hemos tenido a Hugo Gamarra, por ejemplo, aquí, a Ray Armele, varios representantes del audiovisual paraguayo que han hecho ya películas, documentales. Y bueno, te toca hoy representar a este género documental, que es un género que en Latinoamérica se desarrolla con mucha potencia, especialmente aquí en Paraguay también ya se han hecho documentales importantísimos, por ejemplo, el último trabajo de Juanjo Pereira, que fue Bajo las banderas del sol, que es ya una pieza clave, me parece, de lo que es el cine latinoamericano. Ha tenido muchísimos premios, un recorrido importantísimo. Y estaba hablando de DocPI, presentándote, y queremos conocer qué es DocPI y cómo desarrolla sus actividades. ¿Qué puedes contarnos? Sí, me toca presidir la ADOCPI, que es la Asociación de Documentalistas del Paraguay, una organización que nació ya hace más de 10 años y que reúne y articula a personas bueno, que usamos este género. Me cuesta decirle género al documental porque no precisamente es un género, es más bien una manera de entender la narrativa en el cine. Digamos que bueno, el documental lo que hace es tomar elementos de la realidad y componer con esos elementos para crear historias. Entonces desde DocPI buscamos impulsar este tipo de cinematografía. En este mismo momento estamos también llevando adelante un montón de iniciativas de formación y está siendo muy interesante para nuevos talentos, también acercarse, porque bueno, porque finalmente es en el trabajo colaborativo, en el encuentro y en la reflexión conjunta, donde se puede impulsar en la búsqueda de cada persona. También, más allá de estas iniciativas de formación que venimos impulsando fuertemente en la actualidad, como te decía, buscando abrir espacios de visionado, le llamamos. Eh, Acompañamos la formación y el sostenimiento de cineclubes en diferentes lugares del país, porque creemos que, bueno, que en esos espacios es donde podemos encontrarnos con el cine, construir colectivamente una mirada crítica, un pensamiento crítico, y también, bueno, nutrir las distintas búsquedas creativas que tienen los cineastas, las cineastas. Y bueno, y estos cineclubes no solamente se dirigen, se orientan hacia personas que buscan hacer cine, sino acercarse a este arte y encontrar también un espacio de reflexión conjunta y de construcción participativa. Así que bueno, en este momento es eso lo que estamos haciendo en general, y en especial una vez al año nos reunimos para reconocer el aporte de alguna persona que así lo merezca.
en el Día del Documentalista, que es un día en memoria de Renate Costa, una fundadora también de DocPI, que referenció al documental y el cine paraguayo en el mundo, ¿verdad? En su memoria. Entonces, el 29 de junio celebramos el Día del Documentalista, aunque en este año nuestro acto central de recordación y de homenaje, que este año vamos a homenajear a Mauricio Rialbanti, va a ser el martes 30. Estás comentando muchísimas actividades que realizan Marcelo desde el punto de vista cultural, educativo. Han desarrollado entonces actividades que permiten a la gente acercarse al documental, de poder disfrutar, pero también analizar, porque el documental es una manera también de despertar a las personas con lo que pueden vivir en su realidad o lo que está pasando. Y Mm. ¿cómo son, por ejemplo, algunas de esas actividades? Porque tengo entendido que también van hacia el interior a realizar actividades. ¿Cómo se desarrolla eso, por ejemplo? Sí, te puedo contar, pero también antes de contarte eso, quiero hacer como una reflexión, Eduardo, en el sentido que, bueno, que hablamos del documental y te decía yo, bueno, tomar elementos de la realidad para componer con eso historias. Actualmente en la reflexión sobre el cine, la barrera entre el documental y la ficción a veces no está tan definida y resulta un poco difusa. Y en ese sentido, bueno, también en nuestra organización hay personas que desarrollan miradas no estrictamente documentales, que pueden ser experimentales, o le podemos llamar cine de lo real, o cine autoral, o documental de creación también, ¿verdad? Y Ajá. que digo esto porque hay veces que uno dice documental y uno piensa quizás en algún reportaje que vio en el noticiero, ¿verdad? Y no se trata precisamente de eso. Se trata de contar historias y de interesarnos por temáticas y problemáticas que tienen que ver con la vida que nos rodea. Así que bueno, eso con respecto a qué es también el documental, me parece importante siempre señalar este aspecto. Y en referencia bueno, actividades que estamos desarrollando, sí, en el interior estamos acompañando, como te decía, espacios de cineclub a partir de articulaciones y alianzas con otras organizaciones culturales en diferentes ciudades del país y con mucho éxito, algo que nos da mucha alegría. Esperamos que esos espacios de cineclub, que son proyecciones, visionados de cine que se hacen regularmente, bueno, vayan también conformándose comunidades. Tenemos previsto, no sé si a fin de este año o quizás al inicio del año próximo ya, que desde esos puntos em, puedan también impulsarse iniciativas creativas, laboratorios de creación que puedan conducirnos a la producción, al desarrollo, al rodaje de nuevas piezas documentales que siempre es interesante tener, digamos, porque necesitamos contar lo que nos rodea, como decía, ¿verdad? El documental puede ser un camino para eso, necesitamos hablar de lo que nos pasa como conjunto. Y bueno, y desde esas comunidades que se van así conformando en torno a estos cineclubes, creemos que eso puede ocurrir dentro de muy poco. Sí, estamos trabajando en el departamento de Cordillera, en Ñembucú, también en Guairá, pero más allá de los puntos en los que estamos trabajando, en Central también, ¿verdad? Por supuesto, en Central y Asunción. Más allá, bueno, de ir a ver dónde estamos trabajando, lo que yo más bien quisiera es dejar la invitación a que si hay alguien que tiene interés en también sostener un espacio de cineclub, que tome contacto con DocPI, que tome contacto a través de las redes sociales, que es siempre un canal fácil. En Doc Paraguay nos encuentran y a partir de ahí podemos ir conversando para ver cómo implementamos, cómo hacemos llegar los catálogos que tenemos
bueno, para que el material cine paraguayo y cine internacional también pueda estar a disposición de la gente en distintos lugares, según el interés también que se manifieste. Marcelo, o sea que, por ejemplo, la gente te puede escribir, ya sea de un colegio, de un instituto o algo, y se contacta con DocPI y hay una manera entonces de ir coordinando eso para, por ejemplo, llevarlo a un colegio, alguna función de documentales, de e incluso charlas formativas. Hay entonces esa posibilidad para que, bueno, no estoy hablando solo de colegios, obviamente, sino también universidades del interior del país o centros culturales mismos que estén interesados en esa lindísima actividad que es visionado más debate, que veo que se suele hacer bastante con las actividades de Sí. 2PI. El cineclub es toda una práctica, hasta a veces un estilo de vida. Entonces un cineclub no es solamente juntarse a ver una película con amigos y con amigas. Un cineclub constituye una comunidad de personas que están interesadas en acercarse al cine y de profundizar una reflexión. Entonces, bueno, sí, toda vez que haya una intención de sostener un grupo de trabajo, de llevar adelante un cineclub de una manera estable, con muchísimo gusto podemos tomar contacto y, bueno, y podemos planificar un plan de trabajo para ver qué pelis nos interesan, cuáles tenemos, a cuáles tenemos acceso. Y a partir de ahí entonces se puede dar este acompañamiento. Nos orientamos más bien a procesos sostenidos, no tanto a experiencias puntuales, pero sí, toda vez que exista ese interés, totalmente abiertos a conversar y a ver cómo podemos llevar adelante ese tipo de iniciativas. Ahora viene el momento de las anécdotas o vivencias, porque realmente el mundo del cineclub trae también funciones memorables, donde uno recuerda, o mejor dicho, asume, asimila, ahí está la palabra, asimila que, wow, esta función sí que estuvo fuerte, la gente se enganchó. Siempre hay ese post función en donde, bueno, estás desarmando las cosas o, bueno, terminando la actividad y te das cuenta, haces como una especie de back ahí en la cabeza de salió bien la función, la gente disfrutó. ¿Cuáles fueron algunas de esas funciones que te parecen a vos resonaron en la gente y también en la organización de DocPI? Porque es un trabajo en conjunto, una planificación, un montón de cosas que se deben de hacer, marketing, bastante. Y bueno, para llegar a ese objetivo de que lo que van a ofrecer tanto en la función como en el debate sea lo mejor. ¿Cuáles son algunas de esas funciones que recuerdes? Eduardo, hay sí, seguramente decenas de experiencias para contarte y tal vez es difícil priorizar cuál es la más interesante, pero sí te puedo ir transmitiendo algún tipo de anécdotas, aprendizajes y cosas positivas que logramos alcanzar a partir de esa conversación que se da después de las sesiones del Cine Club. No sé, me puedo acordar, nosotros trabajamos mucho con el catálogo de cine nacional del INAP, con la colaboración del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo. Entonces, este año en ese catálogo teníamos disponible el documental Sobrevive la música de Ya. Luis Bogado. Y en colaboración con el Cineclub Itinerante, que es una iniciativa autogestionada, hicimos una proyección en un bar rockero en el centro de Asunción. Fue una experiencia sumamente positiva, muy enriquecedora, ¿verdad? Porque finalmente Sobrevivir la música es un documental que lo que te plantea es un recuento que pueden ser 60 años de la historia del rock paraguayo, ¿no? Sí. Un trabajo enorme.
Y bueno, y se dio entonces, después de ver este material, la oportunidad de conversar con la gente. Fue muy enriquecedor, y sobre todo algo que a mí me gustó mucho es la oportunidad que se dio también en esa conversación y en ese intercambio de hacer un reconocimiento, de acordarnos, y de darle importancia a algo que no siempre se tiene presente y que es el aporte que las mujeres, los grupos de mujeres han hecho a la historia del rock nacional. Por ejemplo, otra, o visionado que te puedo decir, bueno, este fue súper interesante también, bueno, a partir de una conversación con los herederos de los derechos de Renate Costa, pudimos proyectar Cuchillo de Palo, uno de las películas más importantes de nuestra cinematografía nacional. Proyectamos Cuchillo de Palo en la Universidad Nacional del Este, en Pilar. Y fue muy interesante ahí, volver a abrir reflexiones sobre cómo eran las cosas en época de la dictadura y poder tener la oportunidad de comparar, bueno, cómo también ciertas prácticas represivas se expresaban en el interior del país, por ejemplo, ¿no? eh, 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 o algún visionado en cada cupé del pueblo, este mediometraje de Carlos Aguiar, ¿verdad? Del año 1969, que bueno, que particularmente en esa ocasión contó con la participación, vino porque se sintió convocada una persona que se dedicó al periodismo en aquel entonces. El pueblo habla de, bueno, de cómo era la vida, por resumir de una forma súper resumida. El pueblo te muestra cómo era la vida en Tobatí o en algún lugar en el interior del Paraguay. Sí. Pero resulta que, bueno, hay una particularidad que después que se estrena en el año 1969, sobreviene toda una acción de persecución y de censura a Carlos Aguiar, porque, bueno, lo que dice la prensa oficialista en ese momento es que este no es el pueblo paraguayo, ¿verdad? Entonces ahí surge la pregunta de cuál es el pueblo paraguayo y quién puede decir cuál es, ¿no? Entonces, bueno, como que había un periodista en ese visionado, en ese momento, en Cagupé, que fue a participar ahí en esta sesión. eh, Surgieron reflexiones súper profundas, y hay veces que uno lamenta, bueno, no tener la oportunidad de sistematizar todo lo que se dice, porque creo que uno puede rescatar, uno que vivencia ese momento puede rescatar información que no siempre está accesible y que, bueno, ojalá pueda también de alguna manera estar al alcance de cualquier persona para poder tener un conocimiento más profundo de nosotros, de nuestra historia, de cómo funciona nuestra sociedad. Monumental, monumental el nivel de obras que han presentado Dog PI. Mencionabas a Cuchillo de Palo, también a Sobrevive la Música. Y el pueblo que está dentro de ese rango que estabas comentando, Marcelo, de que es un documental, pero no es tampoco un documental. Hay como un juego magistral que hizo Carlos Aguiar que convierte a esa película en algo casi surreal, porque no hay como un acercamiento directo como suele ocurrir en el documental, en donde se habla con la gente, por lo menos el director le pregunta cómo se llama, qué sé yo, cómo se vive por acá, cosas tradicionales como estabas comentando también que podrían pertenecer al género, o mejor dicho, al estilo informativo, pero aquí hay una cuestión de saber de estética, de narrativa que no es tan documental dentro de todo. Si bien es cierto, el registro sí, de imágenes, es bastante documental, pero la manera de contar de Saguier apunta a que se lean y se sientan otras cosas. Sí, 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 totalmente. Desde algún punto de vista uno puede hacer esta reflexión de qué es y qué no es documental.
aunque sinceramente dentro de DocPI, dentro de la Asociación Documentalista, nosotros no, nunca hacemos estas reflexiones sobre qué es y qué no es un documental, ¿no? Porque así también vos mencionabas eh, bajo las banderas El Sol. Y bueno, ahí también podemos, qué sé yo, tener un intercambio de 1 o 2 horas a ver qué tanto es, qué tanto no es. Pero sí que estamos seguros y sabemos, y cualquier persona que ve esta película entiende, que bueno, eso ocurrió. Esas son informaciones, son archivos que se emitieron por los medios y eso se toma de la realidad. Sin embargo, hay una construcción, como siempre hay en el documental, hay una construcción de una narrativa que busca plantear una interpretación del mundo y es esa interpretación entonces la que da lugar después a una reflexión acerca de esto que se nos pone a consideración, que sí es distinto a ver un reportaje informativo, noticioso, ¿verdad? Donde, bueno, a mí me cuentan lo que pasó y bueno, yo ya después hago con eso. No, en el documental hay una creación, hay una elaboración de esa realidad, muchas veces una reinterpretación también. Y entonces, sí, no, ciertamente podemos decir que El Pueblo no es un documental, sí. Eh, Sin embargo, bueno, aprovecho esto que estamos comentando para también expresarte bueno, que nosotros como documentalistas normalmente no nos ocupa tanto esta problemática de que sí es y que no es un documental. Sí, Yo no estoy diciendo que El Pueblo sea un documental, simplemente lo que estoy diciendo es que para nosotros documentalistas, bueno, da como un poco igual. sí, sí. No, Mm, y es una cuestión nada más de comentar también a la audiencia que hay propuestas mm, que aparecen en el cine y que, bueno, El Pueblo probablemente sea una de las más singulares, sí, sí. porque no apela a una narrativa clásica, a una narrativa directa, es Mm, bastante interpretativa, como decís, y pasada, por ejemplo, en un cineclub que tuve la oportunidad de ver, mejor dicho, porque ya no pude trabajar en ese cineclub. Entré a la institución a trabajar y quedaron de forma increíble, porque es algo muy particular esto que voy a comentar. Quedaron grabadas varias de esas sesiones de cineclub en una universidad donde estuve trabajando. Y como estabas comentando, Marcelo, impresionante la carga de información y de pareceres que se puede dar tras el visionado de una película. Es increíble lo que pueden mm. proponer, tanto cosas que parecen trilladas, pero también cosas muy impresionantes. O sea, la opinión del público es maravillosa cuando termina una película, si es que hay un tiempo para debatir, pero hay varias veces también donde las funciones terminan, bueno, tenemos 15 minutos para debatir y es como poquito, pero ese post-visionado me imagino que debe ser fascinante también. Sí, creo que es Lucrecia Martel la que dice que, bueno, ¿para qué hacemos película? Y para lo que hablamos después, como expresando que el sentido que tiene hacer cine es la conversación que se abre a partir de esto. Y bueno, y sí, estamos acostumbrados seguramente a ver películas y grandes películas en streaming, en la soledad de nuestra casa, pero la experiencia de poder tener un espacio de intercambio, un momento de reflexión, cualquiera tendrá la experiencia que fue al cine en algún momento con alguien y bueno, y después fue a tomar un café o a cenar y tuvo que durar 2 horas o tres esa cena porque había mucho para conversar. El cine lo que nos hace es acercarnos a temáticas bueno, que nos pone esos cuestiones en común que a partir de eso podemos profundizar mucho la reflexión sobre bueno, las temáticas, los aspectos que se nos planteen en estas piezas.
o que estos disparen, ¿verdad? Y Marcelo, vamos a hablar acerca de esta actividad que va a desarrollar DocPI, que tiene que ver con, como estábamos hablando al comienzo, con un director que nos ha dejado pronto, que ha sido referente en el audiovisual paraguayo con su trabajo, con su presencia en múltiples formatos audiovisuales, que fue Mauricio Rial Banti. Sí, Y se vienen estas actividades que DOPE iba a desarrollar con Tren Paraguay, que es sí. la obra cinematográfica que nos dejó Mauricio Rial y que quiero ver quiero escuchar tu opinión respecto a Tren Paraguay, que seguramente habrás seguido muy de cerca, como sos una persona muy cercana a esto del documental, del audiovisual. ¿Cómo, cómo percibiste la recepción de Tren Paraguay? Y como espectador, ¿qué te dejó en su momento? Bueno, me imagino que esas sensaciones continúan, pero ¿cómo viste en tu óptica de espectador y qué percibiste de la película en cuanto a su recepción? Sí, bueno, ya que hablamos de este homenaje que le hacemos a Mauricio, y antes de hablarte de Tren Paraguay, quiero entonces como hacer un punteo de cuáles son Por favor. un punteo de las acciones y los momentos que estamos organizando en memoria y en reconocimiento de Mauricio Rialbanti, ¿verdad? Porque en el marco de la celebración del Día del Documentalista, vamos a hacer este viernes 26 en la Biblioteca del Centro Cultural de España, en el Centro de Asunción, el visionado de Tren Paraguay, en homenaje a Mauricio. Y el martes 30 también en el Centro Cultural de España, este acto central en su homenaje, donde le vamos a entregar un premio, que es el premio 2PI, al aporte y trayectoria, ¿no? En reconocimiento de su trabajo, de su obra. Entonces, claro, este viernes en la biblioteca del Centro Cultural de España, entonces la proyección de Tren Paraguay yo creo que va a ser muy interesante. Tren Paraguay es una película que cuando yo la vi por primera vez me sentí muy conmocionado por la poética de Mauricio. Pero no es una poética, es una poética particular, porque es una poética siempre, no solo en Tren Paraguay, en otros trabajos también y en varios de él, una poética que hace referencia a elementos profundos de nuestra forma de vivir paraguaya. El Tren Paraguay lo que plantea es más o menos un recorrido por las vías del antiguo tren. Y en ese recorrido, por decir así, va tomando contacto con personas que tuvieron un vínculo cercano en aquellos momentos donde el tren operaba. Y bueno, y sabemos por la historia que llegó a ser una vía de comunicación esencial para nuestro país, para el desarrollo y para las personas. Eh, entonces, lo que termina ocurriendo es, en este trabajo que hace Mauricio, es que se configura un relato coral donde no, es divertido porque esta construcción poética lo que lleva es a humanizar de alguna forma el tren, ¿verdad? Y las personas hablan de que el tren eh, toma agua o va envejeciendo, ¿verdad? Y toda esta construcción finalmente decanta en una elaboración que a través de este relato coral se nos configura, donde finalmente lo que nos damos cuenta es que colectivamente podemos eh, 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 em,
eh, podemos o necesitamos colectivamente hacer algo con aquellos símbolos que fueron importantes para nosotros como cultura, para nosotros como conjunto. Y bueno, Tren Paraguay finalmente lo que hace es rescatar todo esto. Vos imaginate, Eduardo, Sí. que una persona bueno, que nace en este momento, ¿verdad? Que va a saber de lo que fue, lo que era la experiencia de viajar en aquel tren a vapor. Que va a saber, nosotros por la edad que tenemos tal vez sí tenemos un acercamiento más directo con aquella experiencia, pero una persona que nace hoy va a estar tan lejos de esta experiencia. Y mucho menos, porque bueno, ahora se habla de que van a haber otros trenes, que van a venir no sé de dónde, de este país o del otro, a construir un nuevo tren, digamos, ¿verdad? Y hay veces que, bueno, que miramos hacia el futuro y miramos en ciertos elementos que necesitamos para agilizar el transporte o impulsar la economía, pero no siempre somos conscientes de la necesidad esencial de preservar ciertas experiencias porque forman parte de lo que nos constituye, ¿no? Entonces, lo valioso de esta película, Tren Paraguay, yo creo que está ahí, en ir a hablar directamente con las personas que trabajaban en el tren, que viajaban en el tren, que lo usaban. Y entonces ir rescatando esas experiencias que forman parte de nuestro patrimonio cultural también. Y todo esto con un enfoque extremadamente poético, bueno, eso porque Mauricio tenía esa mirada y un gran talento. Eh, Así que eso, yo siento que Tren Paraguay es una pieza súper valiosa de nuestra cinematografía por ese motivo. Y bueno, y hay que saber que ganó el premio como mejor documental iberoamericano en el DOCS de México, por ejemplo. Tuvo el premio especial del jurado en el Festival de la UNASUR, tuvo premios en Londres, menciones en Trieste. O sea, es una película clave que me parece importante que las personas que no la conocen la puedan ver y bueno, quienes la hayan visto, es siempre útil volver a acercarse al visionado de Tren Paraguay y mucho más este viernes, ojalá, en el marco de este merecido homenaje y en memoria a Mauricio Rialbanti, su director. Ya cumple Sí, 15 años esta película. sí, porque se estrenó en el 2011. Se estrenó en el 2011. Mauricio estudió en la Universidad del Cine, la FUC, así le Ya, llaman, ya, ¿verdad? La ya. Universidad del Cine en Buenos Aires. Y yo tengo entendido que era su trabajo de fin de carrera. Eh, y qué trabajo de fin de carrera, ¿verdad? Entonces, yo no estuve muy involucrado ni muy cerca del momento del rodaje, pero sí sé bueno, entonces toda la preproducción, toda la producción lo armaron desde Buenos Aires, vino Mauricio y bueno, hicieron este trabajo acá. Y se estrenó en el 2011 con mucho éxito. Ya después de eso, al año siguiente, nomás ya Mauricio también gana el Doc TV Latinoamérica y con eso produce Overaba para su distribución en toda la red de televisiones públicas del continente, ¿verdad? Eh, sí, cumple 15 años, cumple 15 años. En las 19 horas, en la biblioteca, hacemos entonces este visionado en homenaje a Mauricio Rial, Tren Paraguay, un acercamiento a la experiencia, como bien decía, de lo que fue el tren en nuestro país y la importancia que tuvo para las personas. Esto el viernes 26. El martes 30, también en el Centro Cultural de España, en el Centro de Asunción, hacemos el acto central. En ese acto central, en homenaje a Mauricio Rial, vamos a hacer la entrega póstuma del premio DOPI al aporte y trayectoria.
reconociendo su trabajo, su carrera, sus obras, los éxitos que él obtuvo a lo largo de los años en que dio de sí para el crecimiento del audiovisual paraguayo. Esa noche vamos a tener la presencia especial de Namse, una cantautora cordillera de Cagupe, la ex líder de la banda Piracutú. Se va también se va a proclamar el proyecto ganador del premio Julie Banks a la primera obra documental. Así que bueno, un montón de cosas que vamos a tener ahí y sobre todo a recordar y a homenajear a Mauricio que nos dejó hace solo 6 meses. Están todas las personas invitadas, nos gustaría, bueno, contar con la presencia en el visionado Tren Paraguay este viernes. Seguramente el debate va a estar muy interesante, va a ser muy profundo. Y también el martes, para quienes quieran acompañarnos, va a ser muy grato poder encontrarnos allí y compartir ese momento. Gracias por la invitación, Marcelo. De seguro mucha gente que estará viendo este episodio va a asistir porque este espacio de podcast hace de que muchas personas vayan despertando la curiosidad y también el querer acercarse al cine paraguayo, que siempre leo en varias publicaciones cómo se puede ver la película, dónde se puede ver tal película. Y bueno, esta oportunidad que ofrece DocPI entonces de poder disfrutar y debatir, analizar también esta obra cinematográfica de Mauricio Rialbanti, que es Tren Paraguay, como estábamos hablando con Marcelo, una experiencia muy interesante que de seguro traerá muchas opiniones en, tras su visionado. Y hablábamos también de otros documentales como Cuchillo de Palo, que han ya sabido ganar premios y dar también al Paraguay esa visibilidad internacional que tanto necesitamos. Y para ir cerrando, Marcelo, quería hacerte la pregunta del millón. ¿Cuáles son documentales que puedes recomendar a la gente que está viendo este episodio que de repente no sabe a cuál documental acercarse o con cuál empezar? Me imagino que habrá gente que estará pensando en qué documental puedo ver, cómo puedo arrancar en este estilo cinematográfico. Sí, bueno, si bien hay tendencias internacionales y hay autores, autoras de mi preferencia, yo en el fondo soy hincha del cine nacional, ¿verdad? Qué Entonces, bueno. si tengo que recomendar, y el cine nacional que todavía no está del todo descubierto, incluso por las personas muchas personas que viven en nuestro país, no terminaron de descubrir del todo el cine nacional, incluso, ¿verdad? Para las personas que hacemos cine, todavía sigue habiendo una búsqueda. Tiene una cuestión interesante el documental paraguayo que puede que a una película de ficción paraguaya le vaya bien o no. Puede que ahí se ve y todo eso tiene sus idas y vueltas, sus caminos. Puede que le vaya bien o no si es una película de ficción. Es muy impresionante cómo a una película documental paraguaya probablemente le vaya bien. Porque hay alguna, no sé, hay algo en nuestra narrativa como cultura, ¿verdad? Como Paraguay que se traduce en el documental de una forma y seguramente eso llama la atención del público internacionalmente. Entonces, nada, si vos me pedís que, bueno, que tome tres, voy a elegir dos o tres de nuestra cinematografía local. Y bueno, hay que ver con qué criterio. Yo creo que Cuchillo de Palo es ya mencionabas recién Cuchillo de Palo, una película de Renata Costa, es una película que hay que ver.
Es muy genial. Es muy interesante porque, bueno, finalmente presenta dos personajes, un padre y una hija, ¿verdad? Con unos conflictos generacionales, ¿verdad? ¿Quién no ha vivido, ¿verdad? En algún momento un conflicto con sus padres. Solo que resulta que en esta historia el conflicto entre un padre y una hija se convierte en un conflicto generacional que pone en cuestionamiento el abordaje que hacemos incluso de nuestra historia como cultura, ¿verdad? Sí. Nos acerca a informaciones, a experiencias que tienen que ver con un pasado que no es ni tan lejano, que a veces sigue estando presente y nos permite entonces, al entender lo que fue ocurriendo solo unas décadas atrás, mucho de lo que todavía hoy pasa en nuestro país. Así que Cuchillo de Palo, Renate Costa, es uno de los documentales que yo propondría. Otro, bueno, para tener un acercamiento a nuevas narrativas, a nuevas formas de contar las cosas, a una visión más experimental también sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, invitaría a ver Bajo las banderas del sol de Juanjo Pereira, ¿verdad? Una película que estuvo en cartelera el año pasado, y que bueno, que si uno está atento, seguramente va a tener oportunidad también de encontrar algún lugar donde se siga proyectando. ¿Te puedo hacer una pequeña interrupción, Marcelo? Una Sí, película que estuvo casi 2 meses en cartelera en nuestro país. Imagínate, sí. tanto para lo que es el documental como para una película nacional, eso es muchísimo. Después, Narciso, por suerte, también Mm, siguió esa tendencia de varios meses, pero lo de Bajo las banderas del sol fue simplemente único, ¿eh? sí, 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 sí. Sí, no, es muy impresionante y muy grato ver que es una película que probablemente las personas necesitábamos ver, por eso es que tanto tiempo estuvo en cartelera, porque las personas seguían yendo a la sala, ¿verdad? Ciertamente, ciertamente. Y bueno, y como que estamos en el marco de hacerle un homenaje a Mauricio Rial, por supuesto que recomiendo ver Tren Paraguay, verlo por primera vez o verlo de vuelta. Y este viernes está la oportunidad de hacer eso en el Centro Cultural de España a las 19 horas. Tren Paraguay hablamos ya mucho de esta pieza, pero sí, una manera de acercarnos poéticamente a nuestro patrimonio intangible y una forma de entender desde otro lugar la importancia de ciertos elementos que, bueno, siempre pasamos, podemos pasar por el centro frente a la Plaza Uruguaya, vemos la estación del tren, por ahí andando por la calle vemos unas vías bueno, no se dimensiona muy bien a veces la importancia y el impacto cultural que tiene también eso. Así que Tren Paraguay, una película súper recomendada para ver, para volver a visionar y bueno, y con la oportunidad de hacerlo esta misma semana. Así entonces, teníamos las recomendadas de Marcelo Sandoval, que nos ha ilustrado con su conocimiento del cine y por supuesto de esa misión que es poder expandir el cine con actividades, con formación. Y habíamos compartido, Marcelo, esa reunión que fue sobre la juntada de cineclubes, que estuvo muy linda, que marcó un precedente muy interesante también, que de todas las actividades que se realizan y seguramente después invitaré a otros de los chicos que participaron, que bueno, el espacio de visionado y debate es algo que puede hacer mucho bien a nuestro país, que necesita tanta cultura y también de pensamiento. Yo creo que es una nueva misión y por sobre todo una nueva forma de actividad que está tomando mucha fuerza ahora en nuestro país. Yo quiero cerrar con esas ideas que vos tengas acerca de este tipo de actividades. ¿Qué pueden ofrecer al ciudadano este tipo de actividades? Mira, lo que quiero hacer es instar a las personas que Por favor. nos pueden
estar viendo, ¿verdad? Porque la Asociación de Documentalistas, DocPI, convoca bueno, sí, yo no solamente tuve que haber dirigido un documental para ser parte de DocPI, ¿verdad? Sí, yo estuve en asistencia, en sonido, en cámara, si estuve en producción o si hice el diseño gráfico, si estoy en la ficha técnica de algún documental, cumplo ya el requisito para ser parte de la Asociación de Documentalistas. Y así también, si uno habilita un espacio de difusión del documental, ¿verdad? Así que la invitación que yo hago es a que si por ahí hay un grupo en algún barrio, en alguna universidad, hay un grupo de personas que dicen, bueno, tener un cineclub puede ser interesante. Queremos un espacio donde regularmente nos encontramos a ver cine, a reflexionar sobre eso, a nutrirnos con lo que nos propone. Tomen contacto, pueden asociarse a la Asociación de Documentalistas con un proyecto como este y van a tener todo el acompañamiento que sea necesario para llevar adelante una propuesta como esta. El año pasado, en conjunto con el Cineclub Itinerante, con quienes siempre colaboramos desde hace varios años, convocamos a este primer encuentro de cineclubes del Paraguay, ¿verdad? Una experiencia que queremos volver a repetir este mes en agosto, que seguramente nos va a convocar nuevamente y vamos a poder así como que hacer un punteo de cuáles fueron los avances de los diferentes cineclubes en distintos lugares del país. Algo súper importante que, bueno, yo confío mucho en que la movida cineclubista va a ir creciendo, se va a fortalecer y eso finalmente nos va a llevar también, digo yo, a mayores nuevas producciones, porque bueno, es en ese acercamiento donde vos tomás el contacto con el cine y por ahí te pica algo y decís, bueno, yo también quiero hacer una película, ¿verdad? Entonces, bueno, todo comienza con eso, con tener la intención de tener este espacio estable, regular, de ir convocando a un público, generar una comunidad que vaya creciendo y si esa es la intención, totalmente abierta la puerta de DocPI para tomar contacto y encarar un proyecto así. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar acá en Cinema Canal, que hayas podido darnos una un gran panorama de lo que se está desarrollando en DocPI y cómo puede aportar también lo suyo en la cultura paraguaya, como estaba preguntando hace rato, al ciudadano también que pueda aportar. Y muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Gracias a vos, Eduardo, un gusto y bueno, seguiremos en contacto. Así cerramos el episodio de Cinema Canal con Marcelo Sandoval, el presidente de DOPI, quien invita a estas actividades que, bueno, nos van a acercar a la obra de Mauricio Rialbanti, este director que nos dejó su gran obra cinematográfica, Tren Paraguay, así que pueden verla este viernes en una función gratuita, pueden acercarse y ahí en el Zócalo estamos poniendo, por supuesto, los datos de esa proyección, también flyers, así que van a estar disfrutando de esta obra cinematográfica. Les deseo a todos una excelente jornada y vamos a tener la próxima semana más invitados de este cine nacional que sigue creciendo y que nos da también la posibilidad de aprender con cada invitado cómo disfrutar y cómo conocer más del cine paraguayo. Así que nos vemos la próxima en Cinema Canal. Hasta pronto.